tardes, mis amados hermanos de mi preciosa congregación, Vida Nueva en Jesucristo. Los saludo esta tarde, un poco lluviosa, pero llena de bendiciones. Gracias a Dios. Saludamos también a todos nuestros hermanos oyentes que siguen estas enseñanzas en diferentes lugares y en otras congregaciones. Los hermanos del Ministerio Internacional Hechos Apostólicos, bendiciones en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, así, Señor de la Gloria, qué bueno estar esta tarde, Señor, nuevamente en tu presencia. Esta tarde nos presentamos, Señor. Danos corazones sencillos y oídos abiertos para oír el mensaje, guardarlo y que dé fruto, Señor, en nuestra vida. Deseo cada día más y más de ti, Señor. Por todo bien, Señor, que de ti recibimos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Qué lindo, pues, hermanos, bendiciones, darnos cita cada miércoles por este medio que ahora es una bendición en toda parte. Así es. Vamos a estudiar esta tarde, pues, algo importante para mí, y yo sé que para muchos, el fin glorioso de la iglesia. El fin glorioso de la iglesia. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en unas escrituras del capítulo 6 de Cantares. Si tienen ahí sus libretas y su lápiz, Cantares capítulo 6, voy a leer para ustedes unos versículos, el 9 y el 10 del capítulo 6 de Cantares, y también el capítulo 2 y el versículo 4 para desarrollar esta meditación esta tarde. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos, en orden? Es una pregunta que se hace. Capítulo 2, capítulo 2, versículo 4. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Aleluya. Bueno, toda esta carta este libro, este documento del Cantar de los Cantares, pues es una analogía, un simbolismo de la relación de Cristo y la iglesia. Estuvimos escudriñando entonces en algunas lecciones las escenas espirituales de nuestro opositor, de nuestro adversario, que fustiga, que engaña, que persigue, que acusa, calumnia a los hermanos, dice Apocalipsis, día y noche. Es el adversario de los creyentes fieles en Cristo Jesús. Un acoso que lleva 2000 años desde que la iglesia empezó el día de Pentecostés, cuando los creyentes que estaban en el aposento alto, los como 120 creyentes,
fueron investidos de poder de lo alto para ser testigos o para ser anunciadores, para dar testimonio de Jesucristo. Para eso es que vino el Espíritu Santo. Entonces, desde ese entonces empezó el acoso, empezó la fustigación, la calumnia del adversario de la iglesia, día y noche, con el propósito de robar, con el propósito de destruir, con el propósito de quitarle al creyente las convicciones, la esperanza, la fe, el amor a Dios, pero que tiene un fin triste y un fin horrible, lanzado en el lago de fuego para ser atormentado por los siglos de los siglos. Entonces, fijémonos en esa diferencia tan grande. El acusador, el adversario de Dios y de los hombres, lanzado fuera y en una completa perdición, sin escapatoria. Y ahora queda la iglesia. ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Cuál es el fin de la contraparte? De la que le hizo resistencia, de la que lo mantuvo a raya, como se dice. Eso es lo que vamos a desarrollar. Un tema que a mí me encanta, un tema que me emociona, un tema que me llena de alegría. El futuro glorioso de la iglesia. Con mi congregación lo hemos estudiado varias veces y siempre nos llena de alegría y de entusiasmo. El libro de los Cantares, o la canción de amores, pues es una historia de una joven a quien se le llama la Sulamita o Sunamita de la tierra de Sunam. Y es una joven que llega a las viñas, a los viñedos de Salomón para trabajar. Y en algún momento Salomón, el rey, la ve y se enamora de ella. Es una joven que está dedicada a su trabajo y lo más seguro que cuando él le quiere hablar ella inclina su rostro como era la costumbre en aquel entonces. Pero que ahí empieza esta historia, una historia de amor entre un rey y entre una sunamita, una joven del pueblo que llega a ser la esposa preferida de Salomón entre tantas doncellas y entre tantas concubinas que tuvo. Esa llegó a ser su preferida. Entonces el simbolismo de Cristo, Salomón tipifica a Cristo y la sunamita tipifica a la iglesia. En el capítulo 3, de aquí mismo de Cantares, vaya conmigo, que aquí encontramos una escena que se llama el cortejo de bodas, como que es la conclusión o el final de este noviazgo, de este encantamiento que tiene Salomón con esta joven. Se llama el cortejo de bodas. Vamos a pensar un momento en esta escena del cortejo de bodas. Entonces, dice a partir del versículo 6 del capítulo 3 del libro de Cantares, quiero que abran su Biblia porque esto hay que contemplarlo así como está escrito, gloria al Señor. Entonces, la escena es una litera. Una litera era como una especie de
recipiente, digámoslo así, o qué, de carro, que era cargado por esclavos que allí llevaban las reinas o los seres importantes, iban sobre los hombros de los esclavos y era una hermosura de carroza, especie de carroza. Entonces aquí hay unas características. Parece que Salomón envía a esa carroza o esa litera para que traiga a esa joven a la boda. Aleluya. Ya me emociona, gloria a Dios. Entonces empieza con una pregunta. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Fíjese que sube del desierto. Nos está hablando claramente del día que la iglesia será levantada para encontrarse con el Señor en las nubes, como nos enseña el apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses. Y vaya pensando, hermano, para que se alegre. Gloria al Señor. Entonces, fíjese, dentro de esa litera viene la tsunamita, viene la novia esposa de Salomón. Y nos dice aquí que esa litera y esa que va ahí adentro, esa joven que va allá adentro, que tipifica la iglesia fiel en su vía al día de su boda, pues hay una grande diferencia, ¿no? El acusador y todos los que se presentaron para ser perseguidores de la iglesia en el lago de fuego, y la iglesia sufrida en una litera a encontrarse con su Señor, a encontrarse con Jesucristo. La litera es símbolo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, que es Dios mismo moviendo en la iglesia, guiando la iglesia, llevándola en el espíritu de la verdad, guardándola a través de los centenios, a través de los milenios. Y esa iglesia va en medio, dice aquí, de olor fragante, de un olor grato, sahumada de mirra, de incienso y de todo polvo aromático, es decir, perfumada, engalanada. Eso nos habla de adoración. Eso nos habla de sacrificio, de entrega a Dios, alabanzas al Señor. Según Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, el perfume, el incienso, es tipo de las oraciones de los santos, de la entrega, del continuo desear, anhelar de la iglesia por encontrarse con su Señor. Bendito sea su nombre. Y que va cargada por los servidores. El ministerio de la iglesia es el que lleva la carga, es el que lleva la iglesia, que va siendo guiada por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos dos cosas bien importantes que entender. ¿A qué se refiere eso de olor grato? Eso de olor a perfume, a aromas. Gloria al Señor. Fíjense que el apóstol dice que el conocimiento, 2 Corintios 2:15, vamos a mirarlo. Gloria al Señor. Vamos a mirar 2 Corintios 2:15 ahí en sus Biblias para tener una mejor percepción ya directa de lo que es este significado tan glorioso de la iglesia y su encuentro con el Señor en el fin glorioso. Capítulo 2
de 2 de Corintios nos habla de ser triunfantes en Cristo. Versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en Cristo, o de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente, o sea, los que se pierden, ciertamente olor de muerte o para muerte, y a aquellos, a los que se salvan, olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, fíjese, el conocimiento, el tener el conocimiento de Cristo y el compartir el conocimiento de Cristo es comparable al olor fragante, es comparable a que una persona vaya perfumada. Gloria al Señor. Fíjense, hermanos queridos, ese entendimiento que el Señor nos ha dado, ese conocimiento para entender al que es verdadero, entender el misterio de la piedad, el misterio del Evangelio, como un sacrificio agradable a Dios en olor fragante. Gloria al Señor. Es como ese conocimiento y compartirlo, decirlo a los demás, es dar olor grato a Dios. Ese es el saumerio en que viaja la tsunamita o la iglesia en su peregrinar al encuentro con el Señor. También es aroma agradable a Dios el sacrificio de compartir de los bienes, de la bendición que Dios le da al creyente, como un sacrificio, los bienes materiales que ha recibido de Dios con bendición, con los que predican, con los que sirven en el ministerio a la causa del Señor. Vamos a Filipenses 4:18, porque la Biblia nos va guiando en todas las cosas. Gloria al Señor. El apóstol está hablando de las dádivas, de los ofrenda que daban los hermanos de Filipo cuando el apóstol estuvo empezando la iglesia en Tesalónica. ¿Se acuerdan ustedes después de la tortura que le dieron en Filipos? Entonces mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 4 de Filipenses. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y eso que enviaron los hermanos de Filipos, dice aquí, olor fragante, sacrificio acepto, agradable
a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, es decir, para el apóstol Pablo, la preocupación, el deseo de compartir el bien material con el apóstol que predicaba la palabra de Dios, lo considera que un olor fragante, un perfume. Alabanzas al Señor, que es aceptable a Dios. El capítulo 5 de Efesios y el versículo 2 también nos dice, andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en olor grato a Dios, como perfume agradable, un sacrificio vivo, como dice el capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. Entonces, andar en amor, una vida de sacrificio, conocimiento, estudio, escudriñamiento de la palabra de Dios, participación de la bendición con los que predican el Evangelio y llevar una vida agradable, limpia delante de Dios, es igual a saumerio de mirra, de incienso y de todo polvo aromático. Así va la iglesia. Así es como la iglesia va en la litera del Espíritu Santo, cargada por el ministerio, a encontrarse con Jesucristo en las nubes, algo que será muy pronto. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, la iglesia que es peregrina en el mundo, que va en esa litera, digámoslo así, del Espíritu Santo, a encontrarse en las nubes con el Señor, va, dice aquí, rodeada de valientes. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas y diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Bueno, aquí nos está hablando, ¿de qué nos habla estos valientes? Que nos habla de la protección angelical, de la protección que los creyentes tenemos de aquellos que, según dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, que los ángeles son ministradores que están al servicio, al cuidado, a la protección de aquellos que serán herederos de la salvación. Hombres valientes. La iglesia está protegida por lo mejor del ejército de los ángeles del Señor. Las fuerzas especiales protegen a la iglesia, gloria al Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, gloria al Señor. Dice aquí, por los temores de la noche, por los peligros de la noche. Alabanzas al Señor. Esos valientes, pues ese es un número que significa suficiencia, que significa completo, que pleno, es decir, lo que necesita la iglesia. Los valientes que necesiten la iglesia, ellos van ahí listos para defender, gloria al Señor. Representa ese ejército de protección mientras camina a la ciudad celestial. La noche es larga, la espera es larga. Han pasado casi cerca de 2000 años y esos ángeles nos acompañarán hasta el momento en que entremos
y nos encontremos con el Señor en las nubes y lo veamos vestido de gloria y de majestad. Mire, qué fin tan glorioso, hermano. Qué fin tan lindo tiene la iglesia de Jesucristo a través de los siglos, que ha caminado en fidelidad. Qué recompensa. Vale la pena, ¿verdad, hermano? Vale la pena. Vale la pena, gloria al Señor. Servir a Cristo, vale la pena. Fíjense que dice la Biblia en Isaías 33, perdón, sí, Isaías 33. Vamos a mirar esta escritura, versículo, hablando de la salvación que ha de llegar, el versículo 14. Miremos desde el versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este que hace todas estas cosas habitará en las alturas, aleluya. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Entonces tus ojos verán al Rey en su hermosura, aleluya. Esa qué esperanza, qué fin, qué término, gloria al Señor, de una era cuando nuestros ojos vean al Señor hermoso. Hay un himno que dice así: yo voy a ver a mi Señor hermoso y siento gozo en mi corazón. Eleva mi alma con su poder glorioso. Entonces, este fin, hermanos, es el que nosotros debemos aspirar y mantenernos con estas características de pureza, de santidad, de hermosura, con estas vestidos siempre, con el vestido que Dios nos ha dado para el día de la boda, gloria a Dios, y en perfumados en la litera que lleva el espíritu a la novia esposa a encontrarse con el Señor, protegida por los temores de la noche. Bendito sea el Señor. Por eso dice el Salmo 23, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, el Señor está guardándonos. Tú estarás con nosotros, representado en ese conglomerado de ángeles valientes que protegen la iglesia en su peregrinar. Bendito sea el Señor. Entonces, mire, ese es un símbolo de la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo al encuentro del que viene en una carroza. Entonces dice así la palabra del Señor. El rey Salomón se hizo de una carroza. Una carroza es tirada por caballos, lleva un conductor y va veloz, va rápido, mientras que la litera va despacio al paso de los que la van cargando. La carroza va rápido, la carroza va tirada por caballos. Gloria al Señor. El Salmo 104, 3 dice que el lleva la carroza son las nubes. Aleluya. La carroza del Señor son las nubes. Entonces, y la litera es como una columna de humo que van allí. Entonces, mire, encuentra una cantidad de admiradores
dice el capítulo 6, mientras Él viene cabalgando en carrozas sobre las nubes para venir al encuentro de su amada, de la iglesia, y para venir a reinar en la tierra. Y aquí nos dice los detalles de esa carroza donde se montará, aleluya, saldrá de la litera y se montará la reina, la esposa del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Viene engalanado con la corona, con que el día de su desposorio, el día que se comprometió, dice aquí, le pusieron una corona a Salomón. Y ahora su corazón está alegre, el día del gozo de su corazón, porque viene al encuentro. No solamente ella se ha preparado, ella se ha perfumado, ella se ha vestido de ropa de lino fino, sino que también él viene engalanado, porque ese es un día memorable, ese es un día en la escena celestial y espiritual, es un día como nunca ha sucedido. Entonces fíjese que están un poco de personas o de seres celestiales que admiran, que están allí como al momento. Y se preguntan, todos ellos se preguntan, los observadores del universo se preguntan, ¿y quién es esta? ¿Quién es esta? Aleluya. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Oh, gloria a Dios. Mire, esto recalca el carácter celestial de la iglesia. Yo me emociono mucho, El carácter celestial, por eso siempre hago énfasis, mis amados hermanos, de entender que la iglesia es celestial. La iglesia es el pueblo celestial de Dios bajo la gracia de Él. Gloria al Señor. Y se preguntan quién es, porque la ven con esa hermosura que viene a recibir al Señor en el aire para estar siempre con Él. Entonces fíjese, ha pasado la noche, es el amanecer, es como se dice la madrugada, y ella se muestra como el alba. El alba es cuando comienza el día. La noche ha quedado atrás, la noche de la persecución, la noche de estar en medio de un mundo para el cual nosotros le somos estorbo, y el mundo nos es estorbo a nosotros. Pero llega el momento, la mañana gloriosa, como dice el himno, yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá a este mundo y nos arrebatará. Mire, ahí va subiendo como el alba, gloria al Señor. ¿Y qué más dice? Hermosa como la luna. Usted ha visto la luna en la madrugada, cuando es una luna llena, en la madrugada se ve hermosa a medida que le va cediendo el lugar al astro rey que va saliendo. En el oriente ella se va ocultando, pero en ese momento, en esos breves momentos en que amanece, la luz de la luna se ve hermosa. Así se ve la iglesia en su carácter celestial, o así se preguntan estos admiradores que están viendo la escena celestial de cuando la iglesia se va a encontrar con el Señor. ¿Usted me va entendiendo? Espero que sí me vaya entendiendo, porque lo digo con mucho sentimiento. De verdad que a mí me encanta pensar en la venida del Señor y nuestro recogimiento con Él en gloria. ¿Y qué más? Esclarecida como el sol. Ya el sol ya la está vistiendo, le está reflejando sus rayos. Cristo ya está allí a la puerta. Es casi un momento feliz, gloria al Señor. La noche ha pasado
y la frescura y la belleza, la hermosura con que ahora raya el alba o es resplandecida. Capítulo 2, Malaquías capítulo 4 dice: amas a vosotros los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia y traerá en sus alas bendición. Gloria al Señor. Vamos a leerlo. Malaquías capítulo 2, gloria al Señor. Capítulo 4, perdón. Dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es esta que está siendo esclarecida, siendo iluminada, siendo vestida con el brillo del sol? Pues es el sol de justicia, y en sus alas trae salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Oh, bendito sea el nombre. Fíjese, el alba, la luna, el sol, imponente como ejércitos en orden, nos está hablando del carácter celestial y el destino celestial de la iglesia, que ha sido perseguida, que ha sido fustigada, que ha sido calumniada, que ha sido engañada o tratada de ser engañada por aquella criatura que era nuestro adversario, que ahora estará preso 1000 años y después estará en el lago de fuego. Mira, hermano, la iglesia es la admiración universal. El universo entero espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Y la iglesia tiene una posición, tiene un destino, tiene un fin sobre cielos y sobre estrellas, en la eternidad, con Cristo. Gloria al Señor. Levantada hasta lo sumo para resplandecer. Bendito sea el Señor. Isaías 60 dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nos está hablando de ese momento glorioso que nos habla aquí el capítulo Cantares. Aleluya. Alabanzas al Señor. Va la litera de Salomón. En ella va la tsunamita, tipo de la iglesia. Estas son como una novela, ¿verdad? Con un término, como todas las novelas, con un término feliz, con un momento culminante, en donde los protagonistas viven felices. Pues este también dice el versículo que leímos del capítulo 2. Ya se encontró con él. Ya se pasó la boda. Y el capítulo 2 y el versículo 4 dice: me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. El amor de Cristo que nos constriñe, el amor de Cristo que nos obliga, el amor de Cristo que nos atrae, el más grande amor jamás mostrado. De tal manera nos amó que dio a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, o que a él le cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Díganme ustedes, respóndanme. ¿Vale la pena seguir al Señor? ¿Vale la pena andar con Cristo? ¿Vale la pena conservar la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios? Claro que sí. Una eternidad gloriosa. La iglesia está destinada, mire,
a estar sobre cielos y a estar sobre las estrellas. Capítulo 19 de Apocalipsis. El Apocalipsis, saben ustedes que es la revelación final. Gloria al Señor. Dice, la alabanza en el cielo, se llama este párrafo. Y oí como la voz de una gran multitud, versículo 6, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Viene perfumada, engalanada en la litera del Espíritu Santo y bajo la protección de los valientes. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas. ¿Está oyendo? ¿Está pensando? ¿Está reflexionando? El lino fino son las acciones justas de los santos. El perfume son las acciones justas de los santos. El sol es el sol de justicia. Aquí todo está envuelto en la justicia de Dios. Entonces, hermano, ¿vale la pena? Claro que sí. Vale la pena andar con Jesucristo. Vale la pena insistir. El fin del adversario, de sus secuaces y de los que no fueron escritos en el libro de la vida, lo leímos. El lago de fuego, la muerte segunda. El fin de los que caminamos con el Señor. El fin del que anhelamos la gloria eterna. El fin de lo que anhelamos ver su hermosura. Ese momento, ese encuentro. Como la novia como el novio ve a la novia que entra en la iglesia o en el lugar donde se están casando y el corazón palpita. Claro que sí. Ese es un momento feliz en la historia de la vida de una persona. En la vida cristiana es lo mismo. Cuando nosotros nos veamos al rey en su hermosura, a Salomón, ¿cómo sería el sentir de esta joven sunamita que llega a los viñedos y nunca se imaginó que iba a ser observada por el rey y que al fin la entraría en la casa del banquete y la bandera sobre ella sería amor? Así mismo, hermanos. Bueno, gloria al Señor. Lo voy a dejar ahí porque yo me emociono y sigo toda la tarde. Es que esto es muy lindo. Esto es muy hermoso. Esto es algo que el Señor se propuso. La iglesia era un misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y Él la vio, Él conoció la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Él se imaginó su iglesia. Aleluya. Antes que el mundo fuera, antes que llamara a los planetas en el concierto del universo, ya el Señor tenía en su mente su esposa, su novia esposa, la iglesia. Pero se lo guardó, no le contó a nadie. A nadie le dijo ese secreto. Se lo contó al apóstol Pablo. Dice que si los príncipes, en Corintio dice, si los príncipes de este siglo o las entidades espirituales hubieran conocido este secreto, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces nunca hubiera sido una iglesia perfeccionada por la sangre de Cristo.
Pero el Señor se lo guardó. Y cuando todo estuvo cumplido, cuando el Señor ascendió a los cielos, cuando la obra de redención estuvo completa, se lo contó al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos lo cuenta a nosotros. El misterio de la iglesia, la reunión de los dos pueblos. Gloria al Señor, la reunión del cielo y la tierra en Cristo y en la iglesia. Hermano, el futuro es glorioso. Por favor, le ruego por la misericordia de Dios, creyente en cualquier parte que me escucha, hasta donde Dios lleve esta palabra a los oídos, permanezca fiel, sea valiente, permanezca, gloria al Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ya casi amanece, ya casi brilla el sol de justicia que va a esclarecer esta que dice aquí, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Aleluya. Padre celestial, Señor de la gloria, esta palabra es muy linda, Señor. Oh, es mi esperanza, mi deseo, Señor, que el oyente, Señor, sea tocado, que el oyente reflexione, que el oyente piense, Señor, que el creyente entienda, que se abra el conocimiento para permanecer, para batallar, que no estamos solos. Nuestros poderosos ángeles están ahí, Señor, que tú has enviado para servicio de los que serán herederos de esta salvación. Señor, manifiéstate como sabes hacer con los que invocamos tu nombre, Señor, el maravilloso nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Conserven estas palabras. Hay mucho más que hablar. El libro de Cantares es toda una cartilla a estudiar. Pero quiero y le he pedido al Señor que lo que Él me ha dado para decirles les sirva para reflexionar en el futuro glorioso de la iglesia. Dios me lo bendiga. Gracias, hermanos. Gracias. Bendiciones. Amén. With you.